Bueno, la idea de la clase de hoy es ver, nosotros, o sea, ver qué es lo que nosotros hemos visto las clases anteriores, vimos los derechos y deberes de las partes en el contrato en el contrato de trabajo, eh, y vimos o mencionamos, mejor dicho, que entre los deberes del empleador, un deber lógico, que es el deber de pago de la remuneración. Además, recordemos que el elemento del pago de la remuneración es uno de los elementos que determina la existencia del contrato, es decir, recordemos que la definición del contrato de trabajo eh, existe desde el momento que una persona física se obligue a realizar eh, obras, ejecutar servicios, bajo la dependencia de otra a cambio del pago de una remuneración. Es decir, que el pago de la remuneración es un elemento determinante de la existencia del contrato de trabajo. Eh, yo no sé qué toqué acá. A ver, sí, ahí va. Bueno, me aparece. Entonces, eh, entonces le decía esto, ¿no? Este es uno de los elementos configurativos del contrato de trabajo y es un deber del empleador y obviamente nosotros lo hemos mencionado, está en el artículo 74, si mi memoria no me falla, la ley de contrato de trabajo, como uno de los deberes sacado al empleador y lo vamos a desarrollar un poco en dos clases, porque bueno, este es un tema realmente muy relevante dentro de la esfera del contrato de trabajo. Bueno, la pantalla, el PowerPoint, consulto si se ve y ya entonces arrancamos. Bueno, perfecto, bárbaro. Roxana, gracias. Joaquín, bueno, bárbaro. Bien. Eh, Nosotros cuando vemos, o sea, vamos a hacer alguna consideración del punto de vista previo, ¿no? Es decir, eh, el tema de la remuneración tiene una amplia recepción legislativa. Por de pronto, si nosotros vamos al artículo 14 bis de la Constitución, tiene por lo menos tres menciones específicas lo que tiene que ver con el tema de la remuneración. Porque habla en el 14 bis, en esa primera parte, recuerden ustedes que el 14 bis está dividido en tres partes. En la primera parte se habla de retribución justa, se habla de igual remuneración por igual tarea y salario mínimo vital y móvil. Es decir, que en ese 14 bis, que es esa norma fundamental en las relaciones del trabajo en materia constitucional, tiene tres menciones específicas. Y además de tener tres menciones específicas, debe considerarse incluida en otras menciones que hace el 14 bis, porque obviamente cuando el 14 bis dice que debe haber condiciones dignas y equitativas de labor, obviamente esas condiciones dignas y equitativas de labor no pueden ser consideradas existentes si no hay un derecho a la remuneración y a una remuneración que siga ciertos parámetros. Pero bueno, por lo menos en el 14 bis tenemos tres disposiciones específicas, además que puedan estar consideradas incluidas en otras, como esta de las condiciones dignas y equitativas de labor. Desde ya está mencionado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que tiene jerarquía constitucional. Está garantizado en este convenio que ustedes tienen en pantalla, el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado argentino, por lo tanto es ley interna y además está por encima de la norma local, como puede ser de la ley de contrato de trabajo. Es decir, que la ley de contrato de trabajo en materia de, cuando regule lo que tiene que ver con el tema del salario, de la remuneración, debe ajustarse no solamente al 14 bis, sino que además debe ajustarse al convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, y por supuesto la ley de contrato de trabajo que le dedica una importante cantidad de artículos a partir del artículo 103 de la ley de contrato de trabajo, denotando la importancia que tiene
el tema de la remuneración, por razones obvias, porque en definitiva, digamos, no hay que ser demasiado avesado para advertir que el pago que la remuneración es una prestación que no es una prestación de más de un contrato más, sino que hace a la subsistencia de ese trabajador. Es decir, en general, o buena parte de la población accede al, o sea, vive gracias a un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo vive gracias a la remuneración, es decir, no es una prestación cualquiera de un contrato más, sino que hace a la subsistencia de todos aquellos que están vinculados laboralmente por un contrato de trabajo. Por eso se suele decir que el salario tiene carácter alimentario, porque justamente hace digamos, a la subsistencia del trabajador y su grupo familiar, y es por esta razón que el legislador, la legislación en general, en todos los niveles, se ha ocupado especialmente de tutelar todo lo que tiene que ver con el tema del pago de la remuneración. Nosotros cuando hablamos de remuneración, de salario, sueldo, vamos a estar hablando de lo mismo, más allá de que a lo mejor en los libros se encuentran alguna diferencia conceptual, pero nosotros hablamos de lo mismo y de hecho la legislación habla en forma indistinta, utiliza en forma indistinta todos estos términos. Es más, el 14 bis que nosotros hemos mencionado recién, si nosotros volvemos al artículo, habla, volvemos a insistir, de retribución justa, si utiliza la palabra retribución. Después habla de igual remuneración por igual tarea, utiliza el término acá remuneración. Y también habla de salario mínimo vital y móvil. Utiliza el término salario, pero o sea, utiliza tres términos distintos para referirse a lo mismo. Entonces, primera introducción importante con respecto, digamos, a este tema. Bien, primera cuestión importante con respecto a este tema. Bien, dicho esto, corresponde ingresar a qué se entiende por remuneración, qué es la remuneración o qué significa, cuál es la definición de remuneración o la definición de salario en todo caso, ¿no? Y ¿cuál es la importancia? Pero antes de entrar en la cuestión de definiciones, a mí me parece importante señalar para qué sirve. Porque esta es una pregunta bastante lógica. Muchos de ustedes, de 50 de la mañana, lunes, un día asqueroso hoy por lo que se ve, día para, la verdad que es un día para estar durmiendo, claramente, no cabe, a esta hora, ¿no? Por lo menos, no cabe ninguna duda. Ustedes se levantaron temprano, se han conectado, digo a los que están viendo esto en vivo. Y calculo yo que muchos de ustedes, cuando ven cómo inicia esta charla y yo empiezo con definiciones, dirán, bueno, pero está bien, si todos más o menos sabemos de qué se trata, explíquenos el régimen legal de esto y ya está, y dejemos de dar tantas vueltas antes de ver lo que realmente importa. Sin embargo, el tema de la definición tiene mucha importancia porque ese trabajador en ese contrato de trabajo recibe una serie de prestaciones, muchas prestaciones, o algunas si ustedes quieren. Entonces ese trabajador puede recibir y percibir un básico, que nosotros hemos mencionado, un básico de convenio, es decir, ese trabajador tiene asignada una categoría, mejor dicho, el convenio colectivo define una serie de categorías en función de las tareas que requiere cada categoría. Ese trabajador está encuadrado en esa categoría y por pertenecer a esa categoría, a ese trabajador le corresponde un básico. Entonces percibe ese básico. Pero después resulta que percibe un adicional por presentismo, un adicional por antigüedad, puede cobrar comisiones. Si trabaja en la actividad gastronómica,
camarero, actividad gastronómica, seguramente va a percibir propinas y estas son muy importantes, por eso también en el drama que supone todas estas restricciones que existen en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, en toda esta actividad, porque obviamente ese camarero, mozo, no solamente se le afecta su básico y sus adicionales, sino también la percepción de estas propinas, que es tan importante, en esta actividad. Puede cobrar viáticos, el empleador le puede dar algún tipo de tarjeta para poder efectuar determinados consumos en un supermercado, eh, le puede dar ropa de trabajo, le podría pagar, no sé, un estudio de posgrado o un estudio universitario si va a una universidad privada, podría, no sé, darle un auto con todos los gastos pagos, darle una casa con todos los gastos pagos, eh, puede pagarle porque considera que la prestación médica que le da el sistema de obras sociales es insatisfactorio, entonces decide la empresa contratar un plan corporativo con alguna entidad de medicina privada y ofrecérsela y dársela a sus empleados, quizás no a todos, pero sí se los da a determinados empleados, a sus personal jerárquico, pero vinculados por la ley de contrato de trabajo. Bueno, en fin, hay una cantidad enorme de prestaciones que ese trabajador, a ver, yo no estoy diciendo, quiero aclarar esto, no es que digo que todo trabajador le dan el auto, le pagan la prepaga y le dan una casa, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que puede existir el caso de determinados trabajadores que pueden estar en esta situación. Es decir, la ley de contrato de trabajo es una ley de carácter general, se aplica a todos los que prestan servicios en relación de dependencia y de repente, no sé, cargos gerenciales, no sé, un gerente de jurídicos, un gerente de la parte de administración, un gerente financiero, está vinculado con esa empresa por la ley de contrato de trabajo. Y bueno, puede ser que se le dé este tipo de prestaciones. Entonces, esas prestaciones yo las tengo que conceptualizar y tengo que determinar en definitiva si son salario o no. ¿Y por qué tengo que definir si son salario o no? Porque bueno, obviamente el tratamiento del salario legalmente, o sea, tiene un tratamiento determinado, tiene un impacto determinado en el contrato de trabajo. Entonces, lo que es salario va a impactar en determinadas circunstancias del contrato. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la terminación del contrato de trabajo. ¿Por qué razón? Porque ese trabajador, esa persona vinculada por la ley de contrato de trabajo, si es despedida sin causa, le tienen que pagar una indemnización. Y esa indemnización es una indemnización que va a estar en función del salario de ese trabajador. Nosotros lo vamos a precisar un poco más, pero la ley de contrato de trabajo dice que le correspondería un salario por cada año de antigüedad. Entonces, lo que es salario ingresa dentro de la base de cálculo, lo que nosotros llamamos la base de cálculo, es decir, se considera a la hora de la indemnización por despido, obviamente a mayor salario mayor va a ser la indemnización. Por el contrario, aquello que no es salario no se va a considerar a los efectos de la indemnización por despido. Cuanto más cuestiones yo ponga dentro de esa base de cálculo, es decir, cuantas más cuestiones yo considere que son salario, el costo de esa indemnización por despido obviamente va a ser mayor. Y de alguna manera la estabilidad de ese trabajador va a ser mayor, porque obviamente salgamos de la situación actual donde, bueno, hay normas de emergencia, estamos hablando durante la vigencia de las ciertas restricciones en materia de circulación, o sea, estamos bajo los efectos de la famosa cuarentena, para decirlo en términos más sencillos.
Pero saliendo de estas, y están prohibidos en consecuencia los despidos sin causa. Pero en circunstancias normales, por decirlo de alguna manera, a mayor, más alta es la indemnización por antigüedad, mayor va a ser la estabilidad que tenga ese trabajador en ese contrato de trabajo. Esto es bastante lógico, ¿no? Es decir, que el reforzamiento de esa estabilidad se da o está relacionado con el monto de la indemnización. Si a mí, a mí me sale muy barato despedir un trabajador, la estabilidad que va a tener ese trabajador va a ser menor que si a mí me sale una fortuna despedirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, en definitiva, el tema de qué se entiende por salario y qué no, o sea, dónde trazamos esa línea divisoria, impacta sobre la indemnización por despido y por lo tanto la estabilidad de ese trabajador. También vamos a ver que si a un trabajador se lo despide sin causa, se lo tiene que preavisar. Y si no se le preavisa, se lo tiene que indemnizar. Se le tiene que pagar un mes de preaviso o 2 meses de preaviso según la antigüedad de este trabajador. Más de 5 años, 2 meses de preaviso. Menos de 5 años, un mes de preaviso. E insisto, si no se le otorga, se le tiene que pagar una indemnización sustitutiva equivalente a un mes de sueldo o a 2 meses de sueldo, según el periodo de preaviso que le corresponda. Ahora, ¿cómo se determina el monto del salario? Bueno, el monto del salario se determina, o mejor dicho, ¿qué se incluye dentro de la indemnización sustitutiva de preaviso? Pues se incluye los montos salariales y se deja fuera las cuestiones no salariales. Bueno, después también impacta en otras prestaciones. Yo tengo que pagar el sueldo anual complementario, por ejemplo. El sueldo anual complementario se calcula siempre teniendo en cuenta los conceptos salariales que dan afuera los conceptos no salariales. Es decir, por supuesto también en materia de vacaciones, en fin, hay una serie de prestaciones en definitiva que surgen de la ley de contrato de trabajo que están vinculados a qué es salario y qué no. Porque, a ver, obviamente también toda esta explicación viene a cuento que todas las prestaciones que yo les he señalado hace un ratito, no todas son salariales, porque si fuesen todas salariales, es decir, si el legislador hubiese establecido que todas las prestaciones que recibe el trabajador son de carácter salarial, bueno, toda esta cuestión no tendría importancia, ya habríamos pasado a otro tema. Pero como hay cuestiones que sí, hay cuestiones que no, entonces necesariamente tenemos que ver cuáles son los conceptos o cuál es el concepto de salario. El salario además se proyecta, porque este salario que nosotros estamos hablando de un salario laboral, es decir, el salario que, la definición de salario que impacta en prestaciones del contrato de trabajo, porque estamos hablando de indemnización por despido, estamos hablando siempre dentro del contrato de trabajo. Pero después el concepto de salario también se proyecta sobre la seguridad social. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hemos señalado que existe un sistema de seguridad social que otorga frente a contingencias que pueden ocurrir determinadas prestaciones, es decir, contingencias en razón de la salud que pueda recibir el trabajador, no sé, contingencias de edad, de falta de empleo, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, hay un sistema de jubilaciones, hay un sistema de obras sociales, hay un sistema de prestación de salud para el trabajador pasivo, el caso del PAMI, hay un subsidio por desempleo, es decir, hay una serie de prestaciones de seguridad social que se nutren de recursos que provienen de trabajadores y empleadores. ¿Cómo se determina lo que tienen que pagar trabajadores y empleadores? Bueno, determinados porcentajes que fija la ley, que determina la ley, sobre el concepto de salario. Es decir, lo que se considera salario desde el punto de vista previsional es importante. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar a mí la base imponible, por decirlo de alguna manera, es decir, la base sobre la cual se tienen que calcular los porcentajes de aportes y contribuciones que tienen que realizar trabajadores y empleadores al sistema de seguridad social. Entonces, hay dos conceptos de salario, el salario laboral, el salario previsional. La definición de salario laboral está en la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la definición del salario previsional
si mi memoria no me falla, está en el artículo 6 de la ley 24.241, que es la ley de jubilaciones y pensiones. Por supuesto que los conceptos son más o menos similares, porque estamos hablando de lo mismo, pero tiene algún matiz diferenciado. Entonces vamos a arrancar con el tema del salario desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del contrato de trabajo y el concepto de salario a esos fines. Ahora, previo a eso, es decir, previo a analizar el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos que ver la norma superior del convenio 95 de OIT, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio que ha ratificado el Estado argentino, porque en este convenio se define el concepto de salario. ¿Y por qué ponemos? Es más o menos, o sea, no es contradictoria con la definición de la ley de contrato de trabajo. Pero hay algunas cuestiones que pueden estar reguladas en la ley de contrato de trabajo o en otra norma que no se ajuste a esta definición. Pero bueno, vamos primero vamos primero a la definición y después vamos a ver un poquito cuáles son las circunstancias prácticas que se plantean con esto, importantes, ¿no? Bueno, en el artículo 1 se define salario. Ahí ustedes tienen la definición de salario. Dice que el término salario, a los efectos del presente convenio, dice el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuera su denominación o método de cálculo, siempre que puede evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional o por la legislación nacional y debida por un empleador o un trabajador en virtud del contrato escrito, del contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Bueno, esta es una definición muy importante porque acá acá se determinan ciertas cuestiones que son muy importantes. Primero que la definición de salario es cualquiera sea la denominación o método de cálculo de la misma, es decir, una vez más aparece reflejado, aunque no se lo mencione en forma expresa, el principio de primacía de la realidad, es decir, no importa la denominación que se le dé a esa prestación, y acá es un tema muy importante, porque de repente la legislación nacional puede decir que eso no es salario, pero para el convenio 95 de la OIT sea considerado salario. Si se cumple con las cuestiones que están mencionadas acá en el convenio 95. Y dice, habla como un primer elemento, por eso está con negrilla en el texto, se habla de la cuestión de la ganancia del trabajador. Es decir, para que haya salario debe haber una ganancia del trabajador. Lo que los viejos autores laboralistas decían, una ventaja patrimonial, es decir, un incremento de ese patrimonio del trabajador. Por supuesto que, a ver, varias cuestiones. Yo entiendo que, bueno, muchos de ustedes estén quizás cursando impuestos, o sea que, bueno, la palabra ganancia tiene una connotación muy importante en términos impositivos en digamos, en nuestro país. Pero no tiene nada que ver todo eso, lo aclaro, ¿no? Acá estamos hablando de una ganancia en términos laborales. Incluso recuerdo que en algún momento cuando había protestas por las organizaciones sindicales contra el impuesto a las ganancias para los trabajadores, decían, bueno, el salario no es ganancia, para decir, bueno, mire, no tiene que estar sujeto al pago del impuesto a las ganancias. Bueno, toda esa cuestión acá no tiene absolutamente nada que ver, lo aclaro. Y simplemente cuando acá se habla de ganancia, se habla de este incremento del patrimonio, por mínimo que sea, para estar en presencia de un elemento configurativo de ese salario, que tiene que haber una ganancia para ese trabajador. Pero no es el único elemento que configura la cuestión del salario, porque después lo vincula esa ganancia. Obviamente tiene que existir un contrato de trabajo, es decir, bueno, esto va de suyo, pero
después aparece un segundo elemento muy importante de esta definición, que es que esa ganancia deba derivar o derive por servicios que haya efectuado o deba prestar trabajos o servicios que haya efectuado o deba efectuar ese trabajador. Entonces surge acá el segundo elemento, que es el elemento de que esa ganancia en definitiva es una retribución por los servicios que presta. Es decir, ese trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo y como contraprestación, como retribución por esos servicios, el trabajador obtiene esa ganancia. Entonces acá hay dos elementos que son fundamentales, esto grábenselo, es elemento 1, ganancia del trabajador, segundo elemento, que esa ganancia del trabajador debe ser una retribución de los servicios que presta, o una contraprestación por los servicios que presta, ¿no? En esta ecuación, salario por trabajo. Entonces yo en cada una de las prestaciones que reciba el trabajador los tengo que someter a digamos, a estas dos circunstancias. Vuelvo a insistir, ganancia y retribución de servicio. Acá, fíjense que en esta definición no se habla de normalidad ni de habitualidad, que a estos fines no tiene, insisto, salario desde el punto de vista laboral no tiene absolutamente nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo no me acuerdo cómo sigue esto, pues yo lo pasé hace un tiempo, este PowerPoint. Bueno, la definición del artículo 103 de la ley, ahora vamos a volver sobre estos dos elementos porque se los tienen que grabar, ¿no? La definición del convenio 95 de OIT que vimos recién no difiere del artículo 103 de la ley de contrato de trabajo, ustedes lo tienen en pantalla la definición. En rigor la tienen en el primer párrafo del artículo. Lo voy a leer porque, bueno, me han comentado muchos de ustedes que se conectan por celular y no pueden ver la pantalla. Entonces leo el primer párrafo. O sea, el artículo tiene dos párrafos, después leanlo ustedes completo. La definición está en el primer párrafo del 103, cuando dice que a los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Acá en la definición pone énfasis en la contraprestación, es decir, en el segundo elemento que nosotros vimos hace un ratito, esa retribución de servicios del trabajador, pero el concepto de ganancia ya había sido considerado por la doctrina y por la jurisprudencia como incluido dentro de esta definición. O sea, no lo dice expresamente, pero la doctrina y la jurisprudencia lo había considerado incluido. Bueno, con la ratificación del convenio 95 de OIT, esto está expresado en forma clara. El segundo párrafo del artículo lo que establece es una cuestión importante, que el trabajador gana el salario, o sea, cómo se adquiere, cómo se gana el salario, por haber puesto a disposición su fuerza de trabajo. Eso es lo que hace adquirir el salario, el derecho a cobrar el salario por parte de ese trabajador, y que por supuesto la remuneración no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Porque ya hay que señalar que el monto del salario no es una cuestión aleatoria que se pueda fijar simplemente por el libre juego de la oferta y la demanda, sino que la Constitución y la legislación garantiza un mínimo, no es este salario mínimo vital y móvil, sin perjuicio de los mínimos que surjan de los convenios colectivos de trabajo. Bueno, a ver, espérense un cachito. A ver cómo sigue esto. Bueno, vamos a ver un poquito, o sea, vamos a analizar un poco estos conceptos en casos prácticos. Es decir, vamos a aplicar estos conceptos a prestaciones concretas del trabajador. Vamos a suponer
no sé, las comisiones. Supongamos que es un trabajador que cobra comisiones. Y yo quiero saber si las comisiones son salario o no. Bueno, los tengo que sujetar a estos dos criterios, es decir, tengo que ver si esas comisiones son salario, mejor dicho, si son ganancia de ese trabajador, y si esa ganancia deriva de los servicios que preste o que vaya a prestar ese trabajador, es decir, ese carácter de retribución de servicio. Entonces, en definitiva, las comisiones son ganancia para el trabajador, pregunta 1. Pregunta 2. Si es ganancia, o si son ganancia, o si constituyen ganancia, ¿esa ganancia es una retribución de los servicios que presta ese trabajador? Si las dos preguntas se responden afirmativas, entonces estamos en presencia de un concepto de carácter salarial. Bueno, entonces someto estas prestaciones a esa pregunta. Digo, bueno, a ver, las comisiones constituyen una ganancia para el trabajador, sí, claramente, digamos, no hay mucha duda con respecto a eso. Segundo, esa ganancia deriva de la prestación de servicios de ese trabajador y también, porque obviamente el trabajador presta servicios en forma eficiente porque vende mucho, por lo tanto, tiene eso constituye en definitiva la comisión, se le está retribuyendo los servicios que presta. Entonces, las comisiones obviamente es un claro concepto de carácter remunerativo. Un adicional por presentismo, por ejemplo, lo someto a las mismas preguntas. El adicional por presentismo es un concepto de carácter remunerativo. Bueno, pregunta 1. ¿Es ganancia, constituye ganancia para ese trabajador? Sí, claro. Es una ganancia, tiene un incremento en su patrimonio. Segunda cuestión. Esa ganancia, ¿es una retribución de los servicios que presta? Sí, claramente. Ese trabajador presta servicios en forma regular, puntual, no falta nunca. Entonces, ese adicional por presentismo es una retribución de los servicios que los presta en forma puntual, regular, etc. Por lo tanto, el adicional por presentismo siempre es un concepto de carácter remunerativo. Si todo lo que son premios, bueno, todo eso constituye salario de ese trabajador. Un viático, por ejemplo. Supongamos que ese trabajador cobra un viático. A ver, cuando nosotros hablamos de viático, hablamos de un gasto que tiene que hacer el trabajador para poder efectuar su servicio, su contrato, y el empleador lo resarce. Recuerden que hay una obligación, artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo vimos la clase pasada. Bueno, ese gasto que se le resarce a ese trabajador, entonces debemos determinar si es salario o no. ¿Constituye una ganancia para el trabajador? Bueno, si efectivamente está resarciendo un gasto, no hay ganancia del trabajador y por lo tanto el viático no puede ser considerado como un concepto de carácter remunerativo. Ahora, la ley de contrato de trabajo, nosotros dijimos que la ley de contrato de trabajo es una norma antifraude, y tiene una disposición antifraude que es el artículo 106 de la ley de contrato de trabajo. Porque ¿qué es lo que dice el legislador? Dice, bueno, está bien, esto va a ser así en la medida que existan comprobantes que acrediten que ese gasto se realizó efectivamente, porque si no sería muy fácil para el empleador decir, bueno, te pago tanta plata de viático y por lo tanto quitarle el carácter salarial. Entonces, el concepto del artículo 106 dice, bueno, el viático, la parte efectivamente gastada y donde existe comprobantes, entonces eso no es salario. ¿Por qué no va a ser salario? Bueno, obviamente porque en ese caso no existiría ninguna ganancia para ese trabajador.
Si no hay comprobantes, entonces la ley de contrato de trabajo considera que ese concepto es de carácter remunerativo para evitar cualquier tipo de situación de fraude. Con la excepción de lo que puedan disponer los convenios colectivos de trabajo, porque el convenio colectivo de trabajo podría liberar, según las características de la actividad, al empleador que los viáticos estén liberados de la existencia de comprobantes y considerarlo como no remunerativo. Es el caso, por ejemplo, del convenio 40/89, que es el convenio del sindicato de choferes de camiones. Los choferes de camiones tienen dentro de su convenio colectivo previsto viáticos por determinados montos que se fijan en la paritaria, y esos viáticos por convenio colectivo el empleador está liberado de de tener comprobantes, hay una liberación de comprobantes, y pese a ello el convenio determina que eso es no remunerativo. Pero eso se puede hacer porque lo habilita la ley de contrato de trabajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo habilita a los convenios colectivos en ese mismo artículo 106, léanlo, para determinar que viáticos sean no remunerativos aunque no existan comprobantes. Obviamente la naturaleza de esta actividad, la de los choferes de camiones, justifica, especialmente en aquellos choferes de camiones donde tienen que trasladarse por las rutas, que obviamente tienen que incurrir en gastos, tienen que comer, tienen que pernoctar, etcétera, etcétera. Entonces justifica la existencia de esta disposición. En otros casos la cuestión es un poco más dudosa. ¿Quedó claro esto, el tema de los viáticos y el resto de las cuestiones que estamos viendo? Pues me puse a hablar y no, la verdad que no sé cómo venimos con esto. ¿Se entiende el tema viático? ¿Cómo está regulado? Bueno, 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 perfecto. Bien, una gran cosa que se entienda, ¿no? Eh, una asignación familiar que pueda percibir, no sé, por hijo, el trabajador. Bueno, en el caso de la asignación familiar que pueda recibir un trabajador, si quiero determinar si es salario o no, podríamos discutir un rato largo si se trata de una ganancia o no de ese trabajador. Eh, esperen que voy a enchufar esto, o me voy a quedar sin batería. Eh, digo, eh, entonces, bueno, entonces continuamos, perdón, porque se me hizo un bache con lo que estaba, con lo que estaba explicando. Entonces, sí, lo que pasa es que, o sea, honestamente no me acuerdo qué es lo que estaba diciendo, pero bueno, a la asignación familiar, gracias por apuntarme acá esos son los años ya, que me empiezo a olvidar de las cosas. Bien, entonces le decía, una asignación familiar, podemos discutir si es una ganancia del trabajador, pero claramente ahí no hay una retribución de servicios porque la asignación familiar se le paga al trabajador o a la trabajadora por una situación de familia. Por lo tanto, la asignación familiar es de carácter no salarial. Hoy por hoy la cuestión no es tan dudosa porque la asignación familiar la paga el ANSES directamente, pero había una época donde lo pagaba el empleador con cargo al sistema al sistema de asignaciones familiares y figuraba en el recibo de sueldo. De todas maneras, la ley de asignaciones familiares, la actualmente vigente, 24.714, establece de todas maneras claramente el carácter no salarial de las asignaciones, del tema de las asignaciones familiares. Bueno, obviamente, por supuesto las indemnizaciones tampoco tienen carácter salarial porque las indemnizaciones
se incrementa el patrimonio del trabajador por esa indemnización por antigüedad, por ejemplo, pero no tiene carácter salarial porque no hay una retribución, es decir, no hay una retribución de servicios prestados, sino la causa de ese pago es que se lo despidió al trabajador, sin causa. Y en el caso del preaviso ocurre lo mismo. Más allá que yo le esté pagando 2 meses de sueldo a ese trabajador, lo que se llama el preaviso, o para ser más exactos, la indemnización sustitutiva de preaviso, que ese es el nombre completo, no constituye salario toda vez que no, la causa no es la prestación de servicios, sino es una indemnización que se le paga al trabajador por el incumplimiento empresarial de preavisarle de la finalización del contrato de trabajo. Entonces, estos son los dos elementos que yo tengo que someter al, digamos, a la consideración interpretativa para ver si esa prestación es de carácter salarial o no. Obviamente la elección de todos estos casos, estos ejemplos, ha sido por mi parte totalmente arbitraria porque ex profeso he eliminado lo que son las cuestiones dudosas, es decir, no hay ninguna discusión sobre todos estos rubros que estoy señalando acá. Pero después hay otras cuestiones que ya se tornan de carácter que pueden tornarse un poquito de carácter más dudoso, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema de los conflictos que hay con respecto a todo esto. Pero en principio, digamos, quedémonos con el concepto de remuneración, los dos criterios, que se ajustan perfectamente en todos estos casos que hemos visto, y después vamos a ver los casos dudosos donde realmente puede haber conflicto, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Bueno, vamos a avanzar con el tema del denominado salario previsional. El salario previsional está en la Ley de Jubilaciones, en el artículo 6 de la Ley 24.241, y obviamente esto impacta en el sistema de seguridad social porque en definitiva, para decirlo en términos directos, este concepto que ustedes tienen en pantalla es el que va a determinar sobre dónde se tienen que realizar los aportes y contribuciones. Tiene un concepto amplio porque dice que se considera remuneración a los fines del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Y acá voy a hacer una aclaración, porque dice que se considera remuneración a los fines del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, pero, o sea, por lo que acá se dice, pareciera que esta definición impacta solamente sobre lo que tiene que ver con sistema de jubilaciones, pero en rigor se aplica a todos los sistemas de seguridad social, asignaciones familiares, obras sociales, etcétera, que en definitiva, remiten a esta definición de la ley previsional. Y dice, todo ingreso que percibiere, se considera remuneración, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propina, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuera la denominación, que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia. Bueno, esta es la definición que le he leído rápidamente, especialmente para aquellos que no tienen posibilidad porque se han conectado con un smartphone para ver la definición legal, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes que la definición es bastante parecida porque tiene un concepto amplio. Aparece el tema retribución, o sea, no aparece el tema otra vez el tema retribución, ¿no? Lo dice al principio del artículo cuando dice que es toda suma, o mejor dicho, todo ingreso en dinero o en especie, en retribución, dice, o
o compensación de su actividad personal, aparece el segundo elemento, es decir, el elemento retribución de servicios, y lo vuelve a reiterar a la finalización de esta definición cuando dice que se trata de, es decir, ejemplifica, porque a diferencia del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene algunos ejemplos, pero luego de dar todos estos ejemplos, dice que es toda otra retribución percibida por servicios, cualquiera sea la denominación, principio de primacía de la realidad, percibida por servicios extraordinarios o extraordinarios, prestados en relación de dependencia, es decir, aparece otra vez el concepto de retribución. El concepto de ganancia aparece implícito también en la definición de la ley, o sea, no está explícita en la ley, en este artículo que acabamos de leer recién, pero obviamente deriva y se deriva de la definición que estamos leyendo acá. Ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia con la definición que rige para el contrato de trabajo? La diferencia, si nosotros vemos en las definiciones que tenemos acá, porque dice toda actividad personal, y acá está subrayado en el PowerPoint, sueldo, dice, como que esto es salario, sueldo anual complementario, es salario, bueno, salario es remuneración, lo dice también acá el honorario, dice, insisto, honorarios en la medida que sea retribución de servicios prestados en relación de dependencia, claramente, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propina, y después acá hay un concepto en negrilla, que es donde va a radicar la diferencia, entonces ahora lo vemos, incluye el tema viáticos y gasto de representación, dice, excepto la parte efectivamente gastada, es decir, aparece lo que está acreditada con comprobante. Pero luego aparece en negrilla un concepto que es el concepto de gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares. Acá sí, en esta definición, aparece el concepto de habitualidad y regularidad. Porque si el trabajador percibe un suplemento, según lo que establece acá la ley, que no tenga el carácter de habitual y regular, no se considera remuneración a los fines de la ley previsional, es decir, no se tienen que hacer aportes y contribuciones con respecto a esto. Insisto, porque, a ver, a contrario sensu, como decimos nosotros los abogados, si las gratificaciones y suplementos adicionales que tienen el carácter de habitual y regular son remuneración, aquellos que no tengan este carácter de habitual y regular no van a ser remunerativos. Entonces acá sí impacta el tema de la normalidad y habitualidad que no rige en lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, esta sería la definición la diferencia entre ambas definiciones. Bueno, y ahora sí nos vamos a detener, volvemos a la ley de contrato de trabajo, y ahora nos vamos a detener en el tema conflictivo realmente que existe en el derecho del trabajo, que tiene que ver con el tema de los denominados beneficios sociales. ¿Cuáles son los beneficios sociales? Bueno, los beneficios sociales están incorporados en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes tienen en pantalla una parte del artículo, la otra parte está en esta otra pantalla. El tema de los beneficios sociales es se hace una definición en el primer párrafo del artículo 103 bis y luego aparecen unos incisos con ciertos ejemplos de estos denominados beneficios sociales. Por de pronto acá debemos decir algunas cuestiones. Primero, y obviamente los beneficios sociales para la ley de contrato de trabajo son no remunerativos. Pero la validez, lo que me está preguntando Maximiliano, depende. Si tiene comprobantes o no los tiene. Si no tiene comprobantes, es considerado salario. Si los tiene, no es considerada remuneración. O sea, lo que marca la definición es
o sea, estar de un lado o del otro, es la existencia o no de comprobantes, salvo que el convenio colectivo de trabajo disponga lo contrario. O sea, salvo que el convenio colectivo de trabajo disponga lo contrario. Pero según la ley de contrato de trabajo y la ley de jubilaciones, el viático, si no tiene comprobantes, en definitiva, es considerado salario. Si hay comprobantes que acrediten la efectiva realización del gasto, entonces es no remunerativo eso. Insisto, salvo que el convenio colectivo de trabajo tenga que realizarse salvo que el convenio colectivo de trabajo diga lo contrario. Pregunta. Eliana. Bueno, buena pregunta, contesto las dos que me hace Eliana. Primero, sobre la indemnización, ¿hay que hacer aportes? No. Yo no puse toda la legislación completa, pero el artículo 6 después le tienen que agregar el artículo 7 de la ley previsional que lo dice expresamente, pero bueno, claramente ni la indemnización por antigüedad, ni la indemnización sustitutiva de preaviso, ni la denominada rubro integración, que después vamos a ver esto de qué se trata, se pagan aportes y contribuciones, porque no son salariales, ni desde el punto de vista laboral, ni desde el punto de vista previsional. Cuando nosotros hablamos de... Sí, el tema impuestos, yo no soy un entendido en tema impuesto a las ganancias, ¿no? La indemnización por antigüedad está exenta del pago de impuesto a las ganancias, la indemnización por despido. Entiendo que la indemnización sustitutiva de preaviso, hasta donde yo tengo entendido, creo que no. Pero la indemnización por antigüedad está exenta de... digamos, está exenta del pago de impuestos a las ganancias. Bueno, a ver, y después sigo con la pregunta de Eliana. Los sueldos que hablamos, es una buena pregunta. Bueno, cuando nosotros hablamos, cuando la ley habla de remuneración, siempre está hablando de sueldo bruto. Entonces, si vos tenés que calcular una indemnización y dice tantos sueldos por año de antigüedad, está hablando de la remuneración bruta, es decir, sin los descuentos. Entonces, siempre, no solamente cuando hablo yo, que sería lo de menos esto, ¿no? Sino cuando la ley se refiere a salario, entonces siempre estamos hablando del salario sin los descuentos, es decir, salario bruto. Lucas, lo que no me quedó claro a mí es la diferencia que hace el convenio de trabajo. Distingue y dice que lo no habitual y ordinario no es considerado remuneración, no entendí mal. No, a ver. Hay una regla general que nosotros dijimos que el convenio siempre, y yo entiendo dónde va la pregunta, ¿no? Porque, a ver, vayamos a la parte legal y después veamos qué es lo que ocurre en la práctica, digamos. En la parte, en materia de convenios colectivos, el convenio colectivo no puede ir en contra de la ley, salvo que sea en favor del trabajador. Eso es lo que vimos al principio, de esta cursada. En este punto, en el tema viáticos específicamente, la ley habilita al convenio colectivo a establecer en definitiva algo que podría ser considerado menos favorable para el trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Porque habilitar a que el convenio colectivo diga, la ley, habilitar al convenio colectivo que diga que un viático no necesita comprobantes y se considera no remunerativo, esta es una habilitación que la ley hace al convenio colectivo que puede pactar algo que podría ser menos favorable para el trabajador. Es decir, que ahí en rigor no se aplica estrictamente, por lo menos, la regla de la norma más favorable, porque claramente para el trabajador me parece que es más favorable que el viático sea considerado salario y no que no sea considerado salario. Pero bueno, el problema que se plantea, y me parece acá que a eso apunta Lucas, es que si alguno de ustedes, no sé, o trabaja en relación de dependencia o trabaja en, sí, o liquida sueldos o alguna cosa por el estilo, se va a encontrar que en muchos convenios colectivos de trabajo aparece sumas no remunerativas en ese concepto, en esas paritarias, digamos. Entonces, desde el punto de vista previsional, si es una suma única que se paga
valga la redundancia, por única vez, entonces la ley de jubilaciones admite que esa contribución no se le hagan los aportes. Ahora, desde el punto de vista laboral, esa prestación es remuneratoria, claramente, porque hay una retribución de los servicios que presta ese trabajador, digamos. Que a lo mejor desde el punto de vista práctico eso no impacte en la realidad, porque por más que sea remuneración, como no es normal y habitual, eso no impactaría en la indemnización por despido. Porque a ver, no quiero hacer un matete con esto, ¿no? Y me parece que estoy. Pero a ver, en principio quedémonos con esta, digamos, Lucas, quedémonos con esto. Es decir, lo que puede hacer la paritaria es establecer el pago de una suma por única vez, y entonces, según la ley de jubilaciones, ese pago por única vez es no remunerativo. Lo que muchas veces se hacen es que se hace un supuesto pago por única vez, pero dividido en varias cuotas, entonces ya ahí eso no es un pago por única vez, y en realidad ahí hay un fraude, es decir, se está disfrazando un concepto que es normal y habitual, y se lo disfraza como pago único, etcétera, etcétera. Es decir, habría que ver en todo caso, cada caso concreto, para ver si eso es o no, digamos, se ajusta o no a la definición legal. Porque, a ver, si ustedes van a la paritaria de empleado de comercio, por ejemplo, para decir una paritaria importante en términos de cantidad de afiliados, es muy infrecuente que se pacten de cuestiones no remunerativas. Y entonces eso puede impactar en dos circunstancias. Puede impactar en el tema aportes y contribuciones, pero también impacta en el tema de la indemnización, porque si ese trabajador se lo despide, bueno, se le va a liquidar la indemnización sobre montos remunerativos, no sobre esas sumas no remunerativas. Entonces ahí entra a jugar toda la discusión que nosotros, o todo este concepto del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, perfecto. Erika es o Brisa, perdón, qué mal que veo, ¿no? Un desastre esto. Si algún. Brisa. Para leer en el chat, no me quedó claro. El viático no tiene comprobantes considerados salario al revés. O sea, usted, antes de estudiarlo esto de memoria, porque esto es. Si lo estudian de memoria, la memoria ustedes saben que es falible. Y lo acabo de comprobar recién, que me olvido de las cosas a mitad de lo que estoy diciendo. Yo quiero que ustedes lo razonen esto. Es decir, y se lo van a acordar en forma. Es decir, recuerden esto: ganancia y retribución de los servicios prestados. El viático, vuelvo a insistir con este concepto, en principio no sería salario, porque el viático no es ganancia. Lo que pasa es que para que realmente sea correcto y sea real esto, la ley le exige que tenga comprobantes. Porque si tiene comprobantes, quiere decir que el trabajador no tiene una ganancia. Porque, a ver, pongámoslo en un ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo concreto. A mí me manda mi empresa, yo soy, no sé, abogado de un servicio jurídico, no sé, tenemos un juicio en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un juicio en la provincia de La Pampa, supónganse. Yo tengo que ir, supongamos que no existen todas estas restricciones, fenómeno. Entonces la empresa me paga un viático por esa comisión de servicio. Me paga un viático en función de, bueno, que yo de hotel gasto 100 pesos, supónganse, y de comida yo tengo comprobantes por 50, gasté 150 pesos. Esos son mis comprobantes que se los doy a la empresa. Y a mí el viático es de 150. Hay comprobantes y no hay ganancia. ¿Por qué no hay ganancia? Pues yo no gané nada con ese viático. A mí lo único que hicieron me pagaron, y no lo voy a pagar yo esto, me pagaron el hotel y me pagaron la comida, que es lo que yo tuve que gastar para poder irme a la provincia de La Pampa a, no sé, estar un día para, no sé, ir a una audiencia, supónganse, a una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de La Pampa. Entonces, esos comprobantes determinan que no hay, o sea, si hay comprobante en definitiva no hay salario. ¿Por qué no hay salario? Porque, vuelvo a reiterar, no hay ganancia para ese trabajador. Ahora, si a mí en el recibo de sueldo me dice, bueno, o en el recibo de sueldo tuyo, te figura viático 500 pesos y no hay un comprobante de nada de eso, entonces para la ley eso es salario. ¿Por qué es salario? Bueno, porque no basta con que yo diga con que esto es un viático. La ley dice, bueno, mire, yo quiero que usted tenga el comprobante que acredite que se haya realizado el gasto y que por lo tanto
no haya una ganancia para ese trabajador. Porque si no es muy fácil, yo te pago a vos, no sé, te contrato a vos para trabajar en mi estudio jurídico y te pago, no sé, un salario X y después te doy un plus como viático. Entonces te pongo en el recibo de sueldo, no sé, 5.000 pesos viáticos. Y no hay un solo comprobante de eso. Entonces, eh, ¿por qué es considerado salario? Porque la ley parte de la base que si no hay comprobantes, entonces quiere decir que no existe el gasto. Esta es un poco la idea de esto. Bueno, bueno, en definitiva, a la pregunta acá de Brisa es, entonces, si hay comprobante, no es salario, este, si no hay comprobante, se considera salario, este, insisto, salvo que el convenio colectivo de trabajo disponga lo contrario porque la ley habilita a que no haya comprobantes y se considere remuneración. Eh, bueno, vamos a complicar. ¿Se entiende algo esto? Estoy haciendo una ensalada. Estamos haciendo una ensalada rusa de proporciones, digamos, con esto. Bueno, vamos a complicar, porque la ensalada rusa se las voy a hacer ahora. Les voy a complicar ahora con el tema de los denominados beneficios sociales. Los beneficios sociales, a ver, vamos a poner en contexto esto, ¿no? Primero, fíjense que es un artículo 103 bis, es decir, no estaba, este es un invento argentino, los artículos bis. Esto como el dulce de leche, no sé, la virome, el Diego, ¿no? Maradona me refiero, ¿no? O sea, son inventos autóctonos, calculo yo, porque no conozco ningún otro país que existan estos artículos bis. Nosotros la Constitución tenemos. Bueno, este es un invento autóctono. Las inserciones, los injertos dentro de un cuerpo legal. Bueno, entonces, no estaba en la redacción original de la Ley de Contrato de Trabajo y se incorpora este artículo que incluye los beneficios sociales, que si vamos al segundo, a este PowerPoint, fíjense ustedes que ha sido incorporado por la ley 24.700, que es una ley de mediados de la década del 90. Esta ley es una ley que posibilitó a las empresas dar denominados beneficios sociales que no eran considerados remunerativos. Entonces impactaba en dos planos. Primero en el plano de los aportes y contribuciones, porque no se hacían los aportes, por un lado, y segundo en el tema de la indemnización. Porque obviamente si al trabajador se lo despedía, esos beneficios sociales no se iban a considerar salario, digamos, y por lo tanto no se consideraba al momento de pagar la indemnización. Si nosotros vamos a la primera parte donde se define el tema de los beneficios sociales, se dice que son beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las siguientes prestaciones y bueno, después viene una serie de definiciones, y no definiciones, de ejemplos de prestaciones que la ley considera no remunerativa. Entonces, bueno, vamos a leer todo el artículo completo. Dice, bueno, hay empresas que le brindan, tienen un servicio de comedor en la empresa, entonces eso se considera que eso es no remunerativo, que es un beneficio social no remunerativo. Incisos B y C están derogados, ahora vamos a volver sobre esto. Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos odontológicos del trabajador y su familia, que asumiera el empleador previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico, odontólogo debidamente documentados, también son considerados beneficios sociales no remunerativos. La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas, entonces es considerado no remunerativo, pero si no fuese beneficio social no remunerativo, pero si no fuese para uso exclusivo, entonces eso debería, en el trabajo, eso debería
considerarse como remuneración. A ver, según la ley estamos hablando, ¿no? Imagínense que, no sé, un periodista en un programa de televisión le proveen los trajes, bueno, esos trajes los puede utilizar fuera del ámbito de su lugar de trabajo y entonces, según esta ley, debería ser considerado como remuneración. Ahora, a mí me dan como ropa de trabajo, no sé, la ropa que trabajo en un McDonald's, por ejemplo, obviamente esa ropa me sirve únicamente para prestar servicios en esta conocida cadena de comidas rápidas. F, los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y o sala maternal que utilicen los trabajadores con hijos de hasta 6 años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones. G, la provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del periodo escolar. H, el otorgamiento de pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización. J, el pago de gastos de sepelio de familiares sacados del trabajador debidamente documentados con comprobante. Bueno, en fin, son todas prestaciones estas que se consideran beneficios sociales no remunerativas. Pero en rigor, este artículo no se dictó por todas estas prestaciones que están acá, sino por las dos prestaciones que están derogadas, incisos B y C, que fueron derogadas en el año 2007 por la ley 26341. Porque exactamente, en realidad todo este artículo se hizo en función de un beneficio, un denominado, entre comillas, beneficio social, que eran los denominados luncheon tickets. Los luncheon tickets eran, esto para aquellos que tienen algunos años, porque esto rigió hasta el año 2007, así que bueno, esto ya tiene bastante antigüedad, pero bueno, o sea que rigió esto desde los 90 hasta el año 2007, en realidad antes del año 95, porque Menem estableció la posibilidad de las empresas de otorgar luncheon tickets no remunerativos, ni bien comenzó su gobierno por un decreto de necesidad de urgencia ya en el año 89. ¿Qué pasó? La Corte lo declaró inconstitucional esto porque se hizo por decreto de necesidad de urgencia, entonces ¿qué se hizo? Bueno, se blanqueó entre comillas la situación y se incorporó este artículo a la ley de contrato de trabajo en función de esto. Bien, ¿qué eran los luncheon tickets? Los luncheon tickets eran una suerte de vales que la empresa daba, que tenía un valor económico, y que yo los podía cambiar por ese valor en un restaurante o en un supermercado. Entonces, me daban un luncheon ticket para que servía para el almuerzo, entonces yo iba a un restaurante, valía 100 pesos y bueno, consumía por esos 100 pesos, la empresa me lo tomaba y bueno, tenía, o sea, había toda una cadena, había todo o sea, había empresas proveedoras que se dedicaban a eso, emitían los luncheon tickets, esos luncheon tickets se los vendían a las empresas y las empresas a la vez se lo daban a los trabajadores. Por supuesto, uno de los, para que esto funcionara, había que tener todo un sistema de, estas empresas se encargaban, estas proveedoras de tickets, se encargaban de tener una amplia red de comercios gastronómicos y supermercados que aceptaban estos tickets. Las grandes cadenas de supermercados los aceptaban, en fin, en los restaurantes, en casi todo. Estaba así como uno iba a comer o iba a un bar para, entonces, así como uno se fija, para ver si acepta tarjeta y está el adhesivo pegado de Visa o de Mastercard o de lo que fuese, también estaba el adhesivo de que se aceptaban estos tickets. Obviamente esto para la empresa que le pagaba a su empleado, a su trabajador con tickets, tenía un costo, porque lo tenía que pagar, se lo tenía que comprar, digamos, a estas empresas proveedoras, pero obviamente este costo era inferior al costo de las cargas sociales, ¿estamos de acuerdo? Entonces, le permitía pagarle a su trabajador, no sé, 100 pesos en tickets, por ejemplo, y le tenía un costo adicional esos 100 pesos, porque porque a la vez la empresa que pagaba su salario con estos tickets, o parte de su salario con estos tickets, tenía que pagar un fee a la empresa proveedora de tickets, pero estaba por debajo del costo de las cargas sociales. Entonces, bueno, esto era bastante difundido, ¿no? Es decir, incluso los avisos, a veces los avisos clasificados, decía, bueno, tanto de salario y tanto de tickets se pagaba.
Bueno, la pregunta que se plantea en estos, exactamente, los tickets carta, efectivamente, exactamente. La pregunta que uno se puede hacer con respecto a esto es si estos tickets, estos luncheon tickets, constituyen salario en función del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto que esto está totalmente derogado porque la ley 26341 es una ley que se sancionó en el año 2007, estableció que estos luncheon tickets debían ser incorporados al salario, dio un plazo de un año y bueno, las, las empresas proveedoras de tickets, que creo que eran francesas, bueno, dejaron de brindar este servicio, se fueron del país porque obviamente se terminaba el negocio, ¿no? Si yo como empleador tengo que pagar las cargas sociales, pues lo pago directamente y ¿para qué le voy a pagar a una empresa un fee por algo que yo lo pagaba al solo efecto de ahorrarme las cargas sociales? Si ustedes ven algún recibo de sueldo viejo, se van a encontrar en el recibo de sueldo con el concepto ley 26341. El concepto ley 26341 eran esos originarios tickets que están incorporados en el recibo de sueldo como salario, por supuesto a valores totalmente desactualizados, porque eso quedó todo congelado, ¿no? Entonces son, no sé, serán 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos, uno agarra ese recibo, lo mira y dice, sí, y esto, ley 26341, que es, bueno, es esto, que, o sea, estos trabajadores que trabajaron hasta el 2007 y tenían tickets, bueno, se les incorporó, y siguen trabajando ahora para la misma empresa, se les incorporó estos tickets dentro del salario. Pero bueno, esta cuestión, por lo tanto la cuestión ya está resuelta, pero el tema es que esta cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que los juicios tardan, y entonces un señor que se llamaba Pérez, y Pérez realmente, trabajaba para Disco, la importante cadena de supermercados que todos conocemos, y se ve que cobraba su remuneración y además cobraba tickets. Se le daban tickets. Cuando la empresa lo despide sin causa, le paga la indemnización. Y entonces cuando le paga la indemnización, bueno, le calcula la indemnización, se le calcula la indemnización y dice, bueno, usted de salario cobraba 100 pesos, por lo tanto, supónganse, ¿no? Tenía 5 años de antigüedad, por lo tanto, 100 por 5, 500, mira, acá tiene su indemnización por despido. Pero resulta que este trabajador, además de los 100 pesos, cobraba, no sé, 30 pesos en ticket. Este trabajador le dijo, no, no, bueno, mire, pero usted acá me pagaba además 30 pesos de ticket. Y entonces el empleador dijo, no, mire, según el inciso B y C del artículo que ustedes tienen en pantalla, esto es un beneficio social, es no remunerativo, por lo tanto a usted eso no corresponde que se lo pague como indemnización. ¿Y qué hizo Pérez? Fue a tribunales. Fue a tribunales, pasó primera instancia, pasó cámara, llegó a la corte. Claro, todo eso tardó un tiempo importante y en el interín, el Congreso sancionó esta ley que ustedes tienen, o sea, esta ley 26341 que determinó el carácter remuneratorio de los tickets, pero, eso obviamente no se podía aplicar en forma retroactivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, llegó a la Corte y la Corte, en el caso Pérez Condisco, que ustedes lo tienen en el programa, determina que para considerar si una cuestión es salario o no, hay que aplicar el convenio 95 de la OIT. Es decir, volvemos al inicio de la clase. Es decir, no importa lo que diga la legislación local, sino que hay que determinar si con esos luncheon tickets que se le pagaba a ese trabajador constituían una ganancia para el trabajador o una retribución de los servicios prestados. Acá me está preguntando Milagros, que no le quedó claro el concepto de beneficios sociales. No, no reemplazan las cargas sociales. Los beneficios sociales es un invento que se ha hecho en definitiva para que el empleador pueda otorgarle ciertas prestaciones a ese trabajador y no sean considerados salarios. Esta es un poco la idea. ¿Por qué? Porque el salario tiene un costo, que son las cargas sociales.
Y además impacta en la indemnización por despido, las dos cosas. Entonces, los beneficios sociales es yo dije un invento, pues yo tengo una visión crítica, pero hay quienes dicen, bueno, no, esto es una posibilidad que tiene el empleador de mejorar el nivel de vida de ese trabajador sin que eso le suponga un costo adicional. Esta podría ser la segunda mirada que hay con respecto a este tema. Entonces, la Corte Suprema, en el caso Pérez Condisco, vinculó el artículo 103 bis con el convenio 95 de la OIT para determinar si en definitiva todo esto era constitucional o no. Que bueno, obviamente por la importancia que tiene esto, no lo voy a decir en los últimos 2 minutos de la clase, así que espero no haber hecho un matete con esto. Y nosotros vamos a volver a la clase que viene con este tema, ¿no? El caso de estos fallos que tienen una importancia práctica muy importante, porque realmente hay casos en los cuales se discute cuál es la base de cálculo de la indemnización, entonces hay unas discusiones fenomenales y bueno, hay distintas visiones con respecto a este tema, pero bueno, nosotros lo vamos a ver esto en la clase, digamos, en la clase que viene. Eh, Porque bueno, los empleadores también, los sectores empresarios, se les ponen los pelos de punta cuando escuchan todos estos fallos porque dicen, bueno, no, pero esto genera incertidumbre jurídica, pues en definitiva no sabemos qué es lo que le tenemos que pagar al trabajador que despedimos. Bueno, por toda esta proliferación de sumas no remunerativas, más todos estos beneficios sociales, bueno, vamos a ver un poquito la cuestión en la clase que viene. Bueno, dudas con respecto a esto, ¿me quieren consultar algo? Profe, Sí, disculpe que lo moleste. ¿Le puedo hacer una consulta de sí, contratos? sí, claro. Porque tengo una duda con el tema del contrato a plazo fijo. Sí, El legislador hace un quiebre en cuanto al año y en cuanto a lo que es la indemnización, si lo despiden pasado el año, debe cobrar la indemnización común y la de daños y prejuicios que le otorga todo el resto de los sueldos por el contrato que no se cumplió, ¿no? sí, Pero en el caso de la extinción por su por su debido plazo, o sea que yo tenía un contrato por 3 años y lo finalicé por 3 años. sí. Mi duda es, ¿ahí me corresponde indemnización o no? Sí, entendiste bien. Sí, le corresponde la mitad de la indemnización en ese caso. Pero la pregunta es, o sea, yo lo llevo a un contrato, por ejemplo, no de trabajo, sino de alquiler. Si yo termino mi contrato, ¿por qué tendría que pagar, en el caso del alquiler, un alquiler más? Claramente en el alquiler no es así, pero ¿por qué en el contrato de trabajo sí deberían pagarme un contrato más, un sueldo más, por decirlo así? No, lo que pasa es que acá es que la comparación esa no la podés hacer, es decir, porque son dos cosas distintas. Es decir, acá la realidad es que el legislador, o sea, o sea, vamos a partir de una cuestión básica. El legislador privilegia el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Entonces, toda la regulación del contrato a plazo fijo vos la tenés que interpretar desde esa lógica. Si Ah, vos te pones a perfecto. analizar y vos, no sé, el día de mañana vos te recibís y vos tenés que asesorar a un empleador y quiere celebrar un contrato a plazo fijo. Y la verdad que no sé si es un contrato conveniente. Para mí es más conveniente tenerlo por tiempo indeterminado. Porque vos fijate que no tiene periodo de prueba, lo tenés que preavisar, lo tenés que hacer por escrito, bueno, este punto, que si pasa el año, se vence el plazo y lo tenés que despedir igual, si lo despedís antes del término, la indemnización por despido más una indemnización adicional, es decir, en realidad si vos analizás toda la regulación del contrato a plazo fijo, parece más que evidente que el legislador le está diciendo, bueno, mire, no lo use, esto que dice en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Esto me parece que es más que evidente. Ahora, en el caso puntual de lo que vos me estás preguntando, a mí lo que me parece es que es muy, o sea, porque a ver, acá hay una cuestión que el legislador a vos te permite un contrato a plazo fijo de 5 años. Es el máximo. Pero por el otro lado te dice que tiene que haber una necesidad transitoria que justifique esta contratación. Y realmente a mí me hace, o sea, se me hace muy difícil pensar que si yo esta pregunta que vos me haces, te la puedo contestar. Ahora, si vos me preguntás, mira, decime un caso de un contrato a plazo fijo que tenga una necesidad transitoria que dure 2 años. Y la verdad que se me hace muy difícil pensar ese ejemplo. Puede haberlo, no digo que no,
pero ya con semejante duración pareciera ser que ya la necesidad empresarial es de carácter permanente. Entonces, la lógica del legislador fue establecer un plazo muy amplio de 5 años, que si para mí es imposible pensar un caso de una necesidad transitoria que dure 5 años, pero ya marcar el quiero a partir del año. Dice, bueno, a partir del año, si se extingue por vencimiento del plazo, le corresponde media indemnización. Por supuesto que esto es una cuestión que, a ver, esta es una solución que es discutible, como todas. Hay toda una discusión con respecto a si el Estado debe, bueno, y ahora con este tema de la situación de cada vez que hay una situación de crisis se vuelve a poner el tapete sobre este tipo de cuestiones, es decir, si deberían habilitarse contrataciones de tipo temporal que no esté sujeta a todos estos requisitos. En los años 90 se habían implementado modalidades de contratación temporal como esta, pero sin todos estos requisitos. Es decir, bastaba la, entre comillas, voluntad de las partes para celebrar este tipo de contratos. Y no te exigían ni causa objetiva ni nada por el estilo. Esto era lo que se denominaban los contratos basura, que eran contratos precarios donde, bueno, se terminaba y el contrato se extinguía, y sin consecuencias indemnizatorias. Esto después fue derogado en la misma época, en la misma década del 90, porque bueno, esto no revirtió, porque esto lo que se dice es que esto mejoraría, es decir, los que defienden estos tipos de contrataciones te dicen que eso mejora el empleo. Dicen, bueno, el empleador no contrata porque tiene miedo, entre comillas, a tener que afrontar una indemnización por despido, entonces prefiere no contratar. Permitámosle a los empleadores contratar, o a los empresarios contratar a plazo, y el empleador se va a animar a poder contratar y eso va a incrementar los niveles de empleo. O sea, esta es una discusión muy vieja que existe con respecto a este punto. En esa época eso no funcionó así, o sea, ni acá ni en España, donde nosotros lo habíamos copiado. En España se lo copiamos a los españoles y en España tampoco mejoró los niveles de empleo, y lo que aumentó fue la rotación de los trabajadores, es decir, lo que pasaba es que había más rotación de trabajadores por contratos precarios, pero en términos de niveles de empleo la cuestión no había mejorado. Pero bueno, es una viejísima discusión que hay de este tema, que por supuesto ya habrás advertido que mi posición es en sentido contrario, pero bueno, nada, hay opiniones para todos los gustos y basta prender la televisión a las 9 de la noche para ver opiniones críticas con respecto a todo esto. Gracias. Bueno, ¿preguntas o alguna otra duda con respecto a esto? Bueno, vamos a dar por terminada entonces la clase de hoy. Los espero el jueves que viene. Y los correos electrónicos que me han mandado, que son muchos, con respecto al tema de los parciales, se los voy a contestar esta semana o en la clase del jueves y ya definimos la cuestión. Así que bueno, les deseo, se puso lindo el día ahora, así que bueno, les deseo que tengan un lindo lunes y una buena semana. Nos vemos el jueves. Gracias.